¿Ya pueden ver mi pantalla, muchachos? Con frecuencia. Sí, Sí, señor. profe. Súper. Solo estoy esperando que empiece a grabar la sesión y empezamos, ¿vale? Bueno, muchachos, buenas tardes a todos. ¿Cómo les ha ido? Desde este momento ya estamos grabando el encuentro. Eh, Recuerden estar muy atentos a su conexión. Yo desde el inicio pues ya revisé qué personas estamos y al final vuelvo y tomo nota de la asistencia, ¿vale? El encuentro pasado habíamos visto el modelo Newsvender como uno de los primeros modelos con demandas probabilísticas, ¿correcto? El día de hoy vamos a continuar viendo modelos eh, probabilísticos. Entonces, yo creería, la verdad no lo recuerdo en este momento, pero si no estoy, ya la siguiente clase tenemos parcial y después de eso sí ya venimos con otros temas, o sea que hasta hoy cerraríamos los temas que corresponden a los modelos de demanda determinísticos y probabilísticos, ¿vale? Profe, disculpe, no vamos a ver hoy un ejemplo de, pues, aplicado del modelo de Newsvender. No, señor, porque ese era el ejercicio que ustedes tenían que hacer, buscar uno. Pues sí, yo ya lo hice y busqué uno, profe, y estoy ahí redactando el ensayo que toca hacer respecto a lo que uno busque, pero pues igual, pues le quedan a uno dudas. Ah, ok, te entiendo. Pues hagamos una cosa, es que hoy el tema está largo y preciso, nos demoramos. Entonces, veamos el tema de hoy y si nos queda un espacio, al final volvemos a revisar el tema del Newsvender, ¿vale? Vale, profe, gracias. Bueno, entonces, vamos a continuar con los modelos probabilísticos o estocásticos. En algunos textos ustedes lo encuentran con ese nombre. No hay que confundirlo porque hay otra cosa que se llama procesos estocásticos, que es para un tema de producción, ¿no? Entonces, digamos que no es lo mismo. Entonces, solo por resumirles, recuerden siempre, muchachos, ya habíamos cerrado el tema de demanda determinística. Vamos a ver demanda probabilística. Entonces, una demanda probabilística presenta una demanda o tiempo de entrega desconocido o aleatorio. Por lo que esta demanda o tiempo es expresado a través de una variable aleatoria. Entonces, igual que en los modelos determinísticos, pues en los de demanda probabilística, pues también hay diferentes modelos. De hecho, hay unos pues que se comparten, ¿cierto? Y la idea es que tengamos totalmente claro cuál es la diferencia entre los dos tipos de demanda, entre la determinística y la probabilística. Básicamente la probabilística significa que es desconocida, por eso siempre que en los textos ustedes encuentren, por ejemplo, que diga eh, el promedio o la variación, se supone que es desconocido pues porque es un promedio, no es un valor constante o conocido para cada mes. Entonces, hoy les traía adicional de los modelos que vamos a ver para tener en cuenta las demandas probabilísticas. Quería también que tuvieran ustedes en cuenta algo y son los sistemas de revisión del inventario. Entonces, no sé si se acuerden, en las primeras clases creo que hablábamos
del ejemplo de los equipos de la universidad, que le hacíamos, que seguramente el área de tecnología le hacía una revisión a los videobin una vez al mes, pero seguramente, no sé, a los borradores, pues una vez al año, o no sé, a las lámparas, determinando pues la importancia del inventario. Entonces, hoy vamos a ver un poquito de eso y es qué tanto yo hago la revisión del inventario, de forma continua o de forma periódica. La diferencia, pues, obviamente será pues la frecuencia de tiempo en que yo haga cada una de las dos revisiones. Entonces, hay una forma muy fácil de entenderlo y es a través de un ejemplo como un supermercado en donde yo podría hacer una revisión periódica cuando un artículo se repone cada semana o cada mes, ¿cierto? Yo estoy revisando cada vez que se consume, o sea, pues obviamente cada vez que vendí, pues voy mirando cuántos me quedan y con eso pues voy sacando el saldo del inventario. O lo podría hacer de manera continua, de tal forma que yo reponga el inventario cada vez que se reduce por debajo de un determinado nivel. Entonces, cada vez que simplemente yo vendo 10 y sé que ya me queda, que tenía 5, o sea que, perdón, tenía 15, vendí 10, sé que me quedan 5. Siempre que me queden 3, voy a volver a pedir otras 15 unidades del producto. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Entonces, básicamente esas son las dos formas como de revisar el inventario y la diferencia, pues lo que les mencionaba, estamos hablando de la cantidad de tiempo que yo le defina a cada una de las dos revisiones. Entonces vamos a hablar un poco de la revisión continua. ¿Listo, muchachos? Recuerden que son dos, continua y periódica. Entonces vamos a hablar de la revisión continua. También es conocida como sistema de punto de reorden, sistema de cantidad fija o modelo Q. Acuérdense siempre que yo les he dicho que en estos temas siempre vamos a encontrar nombres similares, fórmulas similares, símbolos similares, pero pues básicamente siempre pues vamos a estar hablando de lo mismo. Entonces, los modelos clasificados en este sistema, en el sistema de revisión continua, se caracterizan porque se realiza un pedido cuando el inventario llega a un nivel determinado. Era el ejemplo ahorita de las papas. Entonces, cada vez que me queden 50 unidades de papas, yo vuelvo y pido otras 500. Y así exactamente cada vez que eso suceda. ¿Qué implica eso? Pues que se controla el inventario restante de forma frecuente, o sea, yo estoy constantemente verificando cuántas cantidades de producto me quedan para volver a pedir. Lo único que esa cantidad es fija, ¿cierto? O sea, yo siempre voy a pedir 100 papas, 100 paquetes, cada vez que queden 50. Lo que no sé es cada cuánto pase eso. Entonces, la cantidad es fija y el tiempo es variable. Puede que yo las venda todas en un día, pues me tocó pedir hoy. Pero puede que las vendan 3 días, en 2 días, en un día, en una semana. El tiempo siempre va a ser variable. Por eso, pues depende, pero la cantidad sí siempre va a ser la misma. Yo siempre voy a pedir el mismo, el valor de Q. Entonces, en la revisión continua, yo también puedo aplicar el modelo de OQ. Como les mencionaba, los modelos también se comparten. Entonces, el modelo OQ, hay una opción con inventario de seguridad para satisfacer la demanda incierta. Y el modelo de OQ probabilístico que toma la demanda aleatoria dentro de su formulación.
¿Qué significa eso? Pues que el EOQ ya sabemos que lo podemos utilizar en un modelo de demanda probabilística y en un modelo de demanda determinística, que fue el que vimos hace como 2 semanas o 3 semanas. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Súper, no vayan a enredar con esto, por favor. Entonces, ahorita más adelante, pues vamos a ver cómo aplicamos este EOQ. ¿Listo? Entonces, estábamos en la continua, la periódica. También suele llamarse un sistema de reorden a intervalos fijos, sistema de periodo fijo, sistema de reorden periódico o modelo P. Básicamente la pueden encontrar con diferentes nombres. Y como su nombre lo dice, estamos hablando de que el inventario es revisado de forma periódica cada X periodos de tiempo. Los periodos de tiempos pues ya serán definidos por la característica por las características de cada modelo de negocio, mejor dicho, pues por las particularidades de cada empresa, ¿vale? Entonces puede ser cada 10 días, cada mes, cada 3 meses, no interesa. Obviamente no se hace de forma continua, por lo que la emisión de pedidos, o sea, es decir, la generación de una orden de compra de pedido o una solicitud de compra, se realiza al final de cada periodo o en su inicio. Entonces, si yo definí una revisión periódica cada 10 días, pues el día 10 voy y miro cuántas unidades tengo, cuántas tenía, cuántas vendí, cuántas me quedan y vuelvo y pido. O si lo estoy haciendo cada mes o cada 3 meses, pues lo hago de esa misma forma. Siguiendo con el ejemplo del supermercado, obviamente esto ya hoy en la realidad, pues ustedes saben que todo está en un software y pues en teoría debería coincidir lo físico con lo que está en el sistema. Pero digamos que una de las ventajas sería pues que el empleado o digamos que el operario pues no tendría que estar haciendo un conteo físico cada vez que haya una venta. Simplemente lo hace cada X periodo de tiempo y eso pues significa un ahorro de tiempo. Pero lo que les digo, en realidad ya en la vida práctica pues las empresas o por ejemplo el caso de un supermercado, pues no sé, imagínense un almacén de grandes superficies, la diferencia en los inventarios será mínimo, entonces esto no lo hacen todos los días, lo harán una vez al año o una vez cada 6 meses de hacer un conteo físico en todas sus tiendas versus el inventario. Entonces, como estamos hablando es de métodos de revisión, ¿cierto? En la revisión periódica, pues también se comparten supuestos con el modelo EOQ. Se comparten 3 supuestos y es que tiene en cuenta como único costo los costos de ordenar y de mantener. No sé si ustedes se acuerden, en los ejercicios que cuando vimos el EOQ, pues básicamente era el costo de hacer un pedido, o sea, de mandar a comprar papas y el costo de almacenar dentro de mi empresa. Lo segundo es que los tiempos de entrega son conocidos y son constantes. Y el tercero es que los artículos son independientes entre sí. O sea, es decir, hay que hacer un modelo por cada tipo de producto, pues porque obviamente cada producto pues tiene un comportamiento
de oferta y demanda diferente. Entonces, ¿qué significa eso? Que en un modelo, en un sistema de revisión periódica, nosotros también podemos hacer uso de la herramienta del EOQ. Entonces, una forma de identificar como la diferencia que tenemos dentro de un sistema de revisión continua y un sistema de revisión periódica es fijarse en estos diagramas de decisión en cada sistema. En el de revisión continua vamos a estar buscando el momento o si es la posición en el que las cantidades que tenemos son menores o iguales que el punto de reorden. Si es así, pues lanzamos un pedido. Mientras que en la revisión periódica vamos a esperar es el momento de la revisión. Si definimos que, recuerden lo que les dije, si definimos que eran cada 10 días, cada 30, cada mes, cada 6 meses, bueno, en el momento en que hacemos la revisión, buscamos las diferencias y lanzamos el pedido. En resumen, en el sistema de revisión continua, cuando el inventario sea menor o igual al punto de reorden, se deberá generar un pedido. Entonces, si dijimos que cuando se me fueran a acabar las papas es que queden 50 unidades, cuando el inventario sea menor o igual a las 50 unidades, yo lanzo el pedido. Mientras que en el de revisión periódica, siempre voy a estar esperando el momento de la revisión y cuando llegue ese momento, pues simplemente haré mi pedido. Obviamente, pues tendremos que analizar cuánto pedir, de tal forma pues que no vayamos a generar ni sobreproducción, ni, o sea, es decir, que no vayamos a pedir ni por debajo ni por encima de lo que la demanda requeriría. Entonces, dentro del sistema de revisión continua, ya les dije que también se puede denominar sistema Q, bueno, tiene varios nombres. Cada vez que realizamos el retiro de un artículo, se realiza el control del inventario restante, o sea, es decir, qué cantidad de producto tenemos. Si el inventario resultante está por debajo de determinado nivel, se colocará la nueva orden. Profe, ¿puede colocar la imagen anterior, por favor? Gracias. Claro que sí. Ahí está. Gracias, profe. Vale. Entonces, dentro del sistema de revisión continua, revisamos el inventario de forma constante, puesto que no tenemos certeza de la demanda o del tiempo de entrega. O los tenemos de forma variable, que era lo que les decía al inicio de la sesión, que significa pues que puede ser un promedio, pero pues tener un promedio pues tampoco es tener certeza de la demanda. Sí, pues porque tener un promedio sabemos que vamos a tener valores hacia arriba y hacia abajo. Entonces, pues esa incertidumbre, pues es lo que establece que sea un escenario probabilístico, pues que no tenemos certeza de esas variables. Y en un escenario probabilístico vamos a tener
3 diferentes escenarios que son los que vamos a ver el día de hoy. Entonces necesito que me presten mucha atención. El primer escenario es en donde tenemos una demanda variable y un tiempo de entrega constante, ¿cierto? El segundo escenario, vamos a tener demanda constante y tiempo de entrega variable. Y el tercer y último, demanda variable y tiempo de entrega variable. ¿Cuál es el más aplicado a la realidad? Pues este tercero. Lo que normalmente pasa en las industrias es que no conocemos la demanda es variable, o sea, no la conocemos con exactitud, ni tampoco conocemos los tiempos de entrega. Los tiempos de entrega, acuérdense que estamos hablando que si somos el supermercado y le compramos a Margarita, no sé, los productos, las papas, puede que nos las entregue en 3 días, pero el siguiente pedido se demore 8, en el siguiente pedido se demore 2 días, en el siguiente pedido se demore 15 días. Eso significa que es variable. Entonces, teniendo en cuenta estos 3 escenarios, muchachos, atención acá. ¿Qué pasaría si la demanda es constante y el tiempo de entrega también? ¿Quién me responde eso? Profe, pues dejaría de ser probabilístico y sería determinístico, ¿no? Muy bien, maravilloso. Espero que no haya alcanzado a leer. No, profe, no alcancé a leer. Pues, Muy bien, muchachos, vamos bien. Obviamente, si fueran constantes, pues lo que tú dices, Mateo, pues estaríamos hablando de un modelo de inventario determinístico. Precisamente como no los conocemos o son variables, es que estamos hablando de una demanda o un modelo probabilístico, ¿vale? Entonces, porfa, no se vayan a confundir cada vez que ustedes les den datos. Siempre acuérdense que así les den el dato de la demanda. Hablar de demandas promedio o tiempos de entrega promedios significa que son desconocidos, porque a la final, o sea, cuando nos dicen que es un promedio, pues nosotros no vamos, o sea, no tenemos certeza de qué tanto va a variar, o sea, un promedio, pues ustedes saben que tiene un nivel de margen de error. Entonces, lo que normalmente pasa es que nos van a entregar dentro de esos promedios algunos valores de desviación estándar, o sea, es decir, qué tanto se puede, qué tanto está, qué tan alejado está la muestra de datos, ¿cierto? Hacia arriba o hacia abajo. Eso lo podemos llamar como, ¿cuál es el grado de dispersión, mejor dicho, cuando nos dan esos promedios? Entonces, como no tenemos certeza ni de la demanda ni el tiempo de entrega, siempre vamos a pedir producto cuando el inventario esté determinado por un nivel que es el punto de reorden. No sé si ustedes se acuerdan del punto de reorden. ¿Se acuerdan que lo vimos hace como unas 2 semanas? Igual hoy lo vamos a ver también, no se preocupen si no se acuerdan. O sea, acá al final, muchachos, pues en la medida que ustedes indaguen más acerca de esta información, por obvias razones, pues
adquirirán mayor destreza para comprender y para usar cada uno de los modelos. En realidad hemos estado viendo un modelo por clase y el ejemplo, pero pues al ser tantos, pues es difícil que ustedes se vuelvan expertos en usar los modelos. Sin embargo, más allá de eso, el objetivo es que ustedes tengan totalmente claro, pues, que hay diferentes modelos, que cada modelo se aplica, pues, dependiendo de ciertas variables, como el comportamiento de la demanda, por ejemplo, si es constante, si es desconocida, el comportamiento de los pedidos, o sea, es decir, los tiempos de entrega, si son constantes, si son desconocidos, y pues ya uno interactuará con cada modelo con diferentes fórmulas dependiendo pues las necesidades que se tengan. Entonces, pues se involucrará puntos de reorden, stock de seguridad, cantidades óptimas a pedir, cantidades óptimas a producir, ¿sí? Básicamente lo que hemos visto en todas estas clases. Entonces, como estamos en un modelo de revisión continua, cada vez que, cada vez que dentro de mi inventario yo llegue a un punto de reorden, o sea, es decir, el momento en que hay que volver a pedir, pues yo lanzaré mi pedido. Lo que va a variar serán estas distancias, que son los tiempos de espera, porque no sabemos cuáles son los tiempos de entrega de nuestro producto. Como no sabemos los tiempos de entrega, lo que vamos a usar es el stock de seguridad, o sea, un punto, digamos que constante dentro de mi inventario que garantice que yo siempre tenga unidades a consumir. Ambos conceptos ya los habíamos visto, sin embargo, los vamos a volver a tener en cuenta dentro de una demanda probabilística. Entonces, el punto de reorden. Vamos a hablar del punto de reorden. Si la cantidad de artículos llega a un nivel específico, ¿cierto? Ese nivel específico pues sería acá. Obviamente, ¿cómo determinamos ese valor, ese punto? Pues hay que calcularlo. Pero si el inventario llega a ese punto, lanzaremos una nueva orden de pedido, ¿cierto? Ese punto siempre va a ser fijo. Por lo tanto, solo tenemos que calcularlo para una referencia, o sea, es decir, para un tipo de producto. Lo que va a variar va a ser el tiempo entre un pedido y el otro. O sea, el tiempo es lo que varía, más no el valor. Siempre yo voy a pedir 500 unidades de papas, ¿cierto? Lo que va a variar es el tiempo. Puede que lo pida cada 3 semanas, cada 2 semanas. ¿Por qué? Pues porque eso depende pues de la tasa de consumo, o sea, de la demanda. Profe, ¿y si el producto se acaba antes de ese tiempo, o como le dijera yo? Sí, si usted hace un pedido hoy y resulta que va a ser el otro pedido en 8 días y en 2 días se le acaba el producto. Es que precisamente, recuerden que son dos conceptos diferentes. El punto de reorden es en qué momento tengo que pedir. Se supone que tú calculaste que, no sé si se acuerdan que era que, por ejemplo, nosotros vendemos, no sé, zapatos. Entonces, un pedido se demora 3 días. O sea, desde hoy lanzamos el pedido y nos llega en 3 días. Y normalmente vendemos
nueve pares de zapatos al día. Entonces, si nosotros necesitamos tener 3 días producto para garantizar un promedio, obviamente es variable, no sabemos, puede que sea más, puede que sea menos, pero supongamos que el promedio son 9 pares al día y el pedido se demora 3 días, nuestro punto de reorden sería básicamente tener 27 pares de zapatos. ¿Sí me hago entender? O sea, tú tienes zapatos, vendes, cuando tengas 27 tienes que mandar tu pedido, porque tú sabes que van a durar 3 días ese pedido y que tú vendes 9 pares al día, entonces son 20, los 27 te van a alcanzar para los 3 días. ¿Sí me hago entender? Lo que hay que jugar aquí es con el tiempo de espera que mientras llega el pedido. Correcto. Eso lo vimos hace como 3 semanas, es que no me acuerdo hace cuánto lo vimos. ¿Cuál es la diferencia? Que estamos en un modelo probabilístico en donde ese tiempo también puede variar. En los otros ejercicios nos decían como van a durar 3 días en llevarle el producto, pero acá puede que sea 3, 4, 2, o sea, también hay un margen como de holgura. Recuerden que vamos a tener 3 escenarios. Demanda variable y tiempo de entrega variable. Este sería el último, que es el que te estoy diciendo. No sabemos qué tantos zapatos vendamos y tampoco sabemos, o bueno, mentiras, es que no es que no sepamos, hay un margen de error, o sea, no es un dato exacto, ni para la demanda ni para los tiempos de entrega. Entonces tú puedes tener demandas, ya ahí no sabríamos si son 9 pares de zapatos al día, pueden ser entre 7 y 12 y los tiempos no necesariamente son 3 días, puede que sean entre 2 días y 8 días. ¿Sí me hago entender? En este último escenario. Sí, señor. Listo, súper. Me devolví un poquito, estoy otra vez avanzando. Entonces, ese es el punto de reorden. ¿En qué momento el inventario pedir? ¿Cierto? Pero el stock de seguridad es tener un valor fijo siempre, constante, que me permita, digamos que, o que me ayude en caso de que yo tenga esos picos. O sea, por ejemplo, que el proveedor se supone que se demora 3 días y para mí, digamos que entre mis cálculos máximos estaba que se calculara 5. Yo podría tener un stock de 2 días, ¿cierto? Supongamos que seguimos con el mismo ejemplo de los zapatos. Si yo vendo 9 zapatos al día, entonces simplemente voy a tener 18 pares que me suplan los 2 días de más por si de pronto el proveedor se demore, ¿sí? Entonces, básicamente, el inventario o stock de seguridad se puede encontrar de las dos formas, ¿no? Stock de seguridad o inventario de seguridad. El inventario o stock de seguridad consiste en el almacenamiento de unidades adicionales para evitar esos faltantes. Esas unidades pues serían esta altura, ¿cierto? De 0 a X valor acá. Obviamente eso tiene un costo, ¿no? Pues tener esos inventarios tienen un costo. ¿Cómo se toman esas decisiones? O sea, ¿cómo elegir cuánto tener de inventario de seguridad? O sea, esta cantidad, 10 pares de zapatos, 20 pares de zapatos, 30. La decisión busca tener un equilibrio entre el nivel de servicio al cliente y los costos de mantener el inventario. Y así es como funcionan la mayoría de empresas, sobre todo las que compran y venden, o sea, las comercializadoras.
siempre se busca tener un nivel de servicio, y es decir, siempre tener producto en el 95% de las veces, en el 97% de las veces, en el 99% de las veces. Tener ese nivel de servicio, pues tiene un costo. Por eso es que cuando ustedes, por ejemplo, no sé, compran algo por internet y les ha pasado que ustedes compran y los llaman al otro día y les dicen, mire, qué pena, algo pasó en nuestros inventarios, pero ya no tenemos más de ese producto. Si el nivel de servicio de la empresa es del 99%, pues ustedes hicieron parte de ese 1% que puede pasar porque la demanda estuvo muy alta y se agotó el stock de seguridad. Entonces, básicamente para la empresa no es ningún problema, pues porque ellos asumen que ese va a ser su 1%, así como una empresa podría determinar tener un nivel de servicio del 50%, del 80%, del 70%, pues eso ya depende de la estrategia de cada empresa, ¿sí me hago entender? Entonces vamos a hablar del nivel de servicio o la política de servicio. Eso es muy común en todas las empresas. En la mayoría siempre va a existir una política de servicio, puesto que en eso está basado todos los cálculos en términos de inventario de producto, solicitud de producto, producción, y es determinar un porcentaje para que siempre que yo tenga un pedido por parte de mis clientes, garantice mi modelo de producción, satisfacer la demanda en el 90% de los pedidos o en el 95% de los pedidos o en el 100% de los pedidos. Básicamente ese es el nivel de servicio o la política de servicio. Entonces, es establecer una política de inventario de tal manera que yo defina la probabilidad, por eso estamos hablando de demandas probabilísticas, ¿cierto? Que yo defina la probabilidad de no quedarnos sin inventario durante el tiempo que se emite una orden de pedido. Entonces, por ejemplo, si definimos un nivel de servicio del 95%, lo que significa es que hay una probabilidad del 95% que la demanda no sea mayor que la oferta. O sea que de cada 100 veces, de cada 100 clientes que me compraron, en el 95 yo tenía producto para garantizar esa demanda. Tan solo un 5% de las ventas no tuve o no voy a tener cómo satisfacer la demanda, ¿cierto? Ese 5% pues serán los faltantes. ¿Claros hasta ahí, muchachos, con la política de servicio? Sí, señor. Súper. La política de servicio es como lo más relevante que se tienen en estos digamos que modelos de demanda probabilística. ¿Por qué? Porque es que ese nivel de servicio, pues es lo que va a incluir la probabilidad que yo voy a tener que tener en cuenta dentro de cada uno de los ejercicios. Básicamente, dependiendo del nivel de servicio que me den en cada ejercicio, pues yo voy a aplicar un grado de probabilidad diferente. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que después de que yo haya definido una política de servicio, puede que la demanda se comporte de manera uniforme, como pueda que no. Por eso precisamente es relativa. Entonces, si la variación de la demanda con respecto al promedio no es grande, o sea, si mi promedio son 90 pares de zapatos al mes,
y la variación que yo he tenido, pues no sé, son 91, 92, 93, 94, nosotros podríamos tener un inventario de seguridad pequeño, ¿cierto? Pero si ocurre al contrario, que mi promedio de ventas es de 90 zapatos al mes, pero las variaciones que yo he tenido es meses de 150, 160 unidades, pues obviamente voy a necesitar un inventario de seguridad mucho más grande. ¿Sí? ¿Sí es claro eso, muchachos? O sea, es decir, dependiendo las variaciones que yo tenga en la demanda, asimismo voy a tener que generar inventarios de seguridad más grandes o más pequeños. Por eso hablábamos al inicio de que en estos modelos siempre pues, es importante tener en cuenta la desviación de los datos o el grado de dispersión de los datos. Entonces, ¿cómo calculo yo el inventario de seguridad? Primero, fíjense en esto. El inventario de seguridad será igual al punto de reorden menos la demanda promedio. ¿Por qué? Porque el punto de reorden es igual a la demanda promedio más el inventario de seguridad. ¿Sí es claro esto, muchachos? Y para calcularlo, pues voy a tener que utilizar una fórmula que es Z por una desviación. De ahorita con un ejemplo vamos a entender cómo calculo yo el inventario de seguridad. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Z por desviación estándar. Pero lo primero que necesito identificar es esta Z. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, muchachos. Supongamos que queremos un nivel de servicio de inventario del 90%. ¿Qué significa eso? Pues que la probabilidad de que tengamos faltantes sea del 10%. ¿Cómo calcular el inventario de seguridad? Entonces, lo que les decía hace un momento, a valores más elevados de Z, tendremos mayor nivel de servicio de inventario y por lo tanto mayor inventario de seguridad. Si Z es igual a 0, pues no habrá inventario de seguridad, lo que indicaría que el punto de reorden es igual a la demanda y tendríamos faltantes el 50% de las veces. ¿Qué significa eso? Pues que si yo tengo acá mi demanda promedio, ¿cierto? Mi demanda promedio, pues porque obviamente tengo picos donde la demanda es alta, pero también tengo valles donde la demanda es baja. Si me sitúo acá en la mitad y yo quiero tener un nivel de servicio del 90%, significa que yo tengo que garantizar que durante este tiempo siempre yo tenga inventarios de seguridad. Tan solo voy a tener un margen del 10%, que será en estos periodos de tiempo, en donde la probabilidad que yo no tenga inventario, pues va a ser del 10%. Sí, pues obviamente 100% menos 90. Entonces volvamos con el ejemplo para que nos quede más claro. Acá, muchachos. Vamos a calcular el inventario de seguridad. Pero necesitamos primero calcular el Z.
Entonces, ¿cómo se calcula este Z? Este Z no se calcula, simplemente hace parte de unas tablas, que son las tablas de la distribución normal, en donde dependiendo el nivel de servicio que a mí me den, pues yo voy a tener un valor constante para Z. ¿Sí? Entonces, estas tablas están en internet, están en los libros de estadística y probabilidad, ustedes las encuentran en cualquier parte. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funciona la tabla? Entonces, ¿de cuánto? Supongamos que queremos tener un nivel de servicio del 95%. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de Z para 95%? Buscamos dentro de las tablas el valor más cercano al 95%. Por eso les decía esto que entre más elevado sea el valor de Z, mayor nivel de servicio de inventario vamos a tener. ¿Por qué? Pues porque si vamos a llegar, pues fíjense que Z en este caso del 95 sería 1.6 y las decimales 1.65. Entonces, entre más alto sea el valor de Z, pues más alto será el nivel de servicio. Si yo quisiera un nivel de servicio del, no sé, el 70%, pues el Z sería el 0.55. ¿Sí es clara la forma de usar las tablas? Pero esas tablas aplican para cualquier producto, profe, o no entendí. Sí, sí, porque es que esto es una tabla de probabilidad. O sea, simplemente es para que en esta fórmula yo voy a tener que incluir una constante de probabilidad. Entonces, como yo quiero tener un nivel de servicio del 90%, para tener perdón, bueno, en el ejemplo tengo el 95%, para tener un nivel de servicio del 95%, voy a tener que tener o aplicar dentro de las fórmulas un valor de constante de Z. Simplemente es una tabla que transforma porcentajes en constantes, mejor dicho. Entonces, si te dijeran el 69%, pues el valor de Z sería 0.5. Si nos pidieran un porcentaje, un nivel de servicio del 90%, pues nos vamos a buscar lo más cercano al 90 y el 90 sería acá y la constante sería 1.3. Y así sucesivamente, pues para cualquier nivel de servicio. Sí, claro lo de la tabla, muchachos. Sí, señor. Simplemente tenemos que buscar la constante con el valor del nivel de servicio que nos hayan dado. Creo que se me quedó el slide donde, permítanme reviso. Tenía un ejemplo, pero no lo veo.
Tenía un ejemplo, pero bueno, igual más adelante vamos a calcular el inventario de seguridad. ¿Listo? Simplemente hasta acá hemos hallado el Z. Entonces vamos a ir con el primer caso o el primer escenario. ¿Se acuerdan cuál era? Este, demanda variable y tiempo de entrega constante. ¿Se acuerdan? Demanda variable y tiempo de entrega constante. Y vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Entonces, Inca es una empresa que importa micrófonos y los vende. Su demanda promedio es de 60 unidades por semana con una desviación estándar de 15 unidades. El tiempo, el tiempo desde que se emite el pedido hasta que llega es de 2 semanas. El costo de ordenar es de 145 pesos y el costo de mantener es de 36. La empresa, como estrategia, ha establecido un nivel de servicio del 90%. ¿Qué significa eso? Pues que el 90% de las veces tengo que tener producto para satisfacer la demanda. Entonces, vamos a resolver varias cosas. Primero, ¿cuál debe ser el inventario de seguridad? El punto de reorden y cuál es el costo total del sistema de inventarios. ¿Listo? Entonces, porfa, préstenme atención. Estamos en un modelo de demanda variable. ¿Variable por qué? Porque recuerden lo que les dije al inicio de la clase. Siempre que nos den un promedio, pues ya vamos a estar hablando de variables porque no sabemos qué tanto vaya a variar. Y tiempo de entrega constante, porque acá nos están diciendo que el tiempo desde que se emite el pedido hasta que llega es de 2 semanas. Siempre que miremos estos ejercicios, pues tenemos que mirar, perdón, siempre que analicemos estos ejercicios, tenemos que mirar en qué unidades estamos hablando. En este ejercicio, pues estamos hablando en semanas y en pesos. Podríamos estar hablando en meses, días, bueno. Entonces vamos a empezar por la primera pregunta que es, ¿cuál debe ser el inventario de seguridad? Entonces, para calcular este inventario de seguridad, vamos a tener en cuenta, lo primero es calcular Z. ¿Se acuerdan cómo se calcula Z, cierto? La tabla. Con la tabla. Entonces, nos dijeron que el Z era de el 90%. Sería 1.30 el Z. El Z, vamos a mirar. Bueno, en este ejercicio sería el 1 punto, es que, bueno, obviamente entre más decimales, aquí en la imagen no tengo más decimales, pero entre más decimales, pues obviamente el valor va a ser más exacto. Sí, aquí solo puse el recorte de esta imagen, pero hay un valor más exacto que es como 1.28. O sea, si siguiéramos aquí solo tengo hasta el punto 5, pero punto 6, punto 7 y punto 8 nos va a dar 1.28. Entonces, el inventario de seguridad, la fórmula es el Z, ¿cierto? Ya sabemos que es 1.28 por 15. Ese 15, ¿qué es? Muchachos,
Acuérdense que este es la desviación estándar. Ok. Y la desviación estándar por la raíz cuadrada de LT. LT, pues, que son las 2 semanas, o sea, es decir, el tiempo desde que se emite el pedido hasta que llega. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. 60 unidades, una desviación estándar de 15, el tiempo de 2 semanas. Entonces, 1.28 el Z, la desviación estándar de 15 y el tiempo de entrega de 2 semanas. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que tener un inventario de seguridad de 27 unidades. O sea, ese inventario es esto. Me estoy devolviendo. Ese inventario de seguridad significa que yo siempre tengo que tener 27 unidades. No me acuerdo de qué era el ejercicio. Creo que ¿qué es lo que dice? Relojes. Micrófonos. Siempre tengo que tener 27 unidades. Esa es la forma en que yo calculo el inventario de seguridad. Entonces tomen nota si quieren de la fórmula. Lo segundo que me pregunta el ejercicio es cuál es el punto de reorden. Entonces, para el punto de reorden voy a tener que usar la demanda, que son 60, ¿se acuerdan? 60 unidades, por el tiempo, LT, que son 2 semanas, más Z, que es 1.28, ya sabemos por qué, porque lo vimos en la tabla, por la desviación estándar, que son 15, la desviación estándar en la demanda, ¿no? Que son 15 por raíz cuadrada de LT. LT son 2 semanas. Esto significa que pues, cuando yo hago la operación voy a tener un punto de reorden de 147 unidades. ¿Qué significa eso? Me devuelvo otra vez rápidamente. Cada vez que yo llegue a 147 unidades, tengo que volver a lanzar un pedido. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Entonces, no es muy enredado. Al final nosotros ya habíamos calculado el punto de reorden y el inventario de seguridad en otro ejercicio. ¿Cuál es la diferencia acá? Que como la demanda es variable, el modelo pues va a tener en cuenta una probabilidad. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad? Pues este Z. La probabilidad de Z significa que nos garantiza que el 90% de las veces yo voy a tener micrófonos. Seguramente, si yo llego a tener una demanda, obviamente esta desviación estándar, ¿qué significa? Que yo puedo tener demandas del 75 o de 45. ¿Sí me hago entender? O sea, 15 hacia arriba o 15 hacia abajo de estas 60 unidades. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en el 90% de los casos yo siempre voy a tener micrófonos. Obviamente habrá un momento en que no, y pues ese hace parte de ese 10% de probabilidad. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, Listo. profe. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Ya sabemos cómo se halla el inventario de seguridad, el punto de reorden y cuál es el costo total del sistema de inventario. ¿Cómo podríamos calcular ese costo total? ¿No? ¿Nadie? Acuérdense
no sé si se acuerdan de esta formulita que fue la que vimos con el EOQ. ¿Se acuerdan del EOQ? Sí, señor. Entonces, básicamente aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar el EOQ porque el EOQ, pues acuérdense que lo que me permite determinar es la cantidad a pedir, ¿no? Ya sabemos que tenemos que tener 27 unidades siempre de micrófonos. Ya sabemos que cuando el inventario llegue a 147, significa que tenemos que lanzar un pedido. Ahora tenemos que saber de cuánto lanzamos el pedido. Esa cantidad, pues sería Q, ¿cierto? Y para hallar Q, pues usamos la fórmula del EOQ, que es raíz cuadrada de 2 veces la demanda anual por el costo de ordenar una orden. Ese dato nos lo habían dado acá. El costo de montar un pedido es de 145 dividido el costo de mantener inventario por unidad por un año, que sería 36. Eso significa que cuando hacemos la fórmula, tenemos un valor óptimo a pedir de 159 unidades. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Ahora sí, tenemos que siempre tener 27 micrófonos. Tenemos que cada vez que nos queden 147 micrófonos, lanzar un pedido por 159 micrófonos. ¿Sí? ¿Fue claro eso? Sí, señor. Y la pregunta que nos hacía el modelo es, ¿cuál es el costo total del inventario? Acá, ¿cuál es el costo total del inventario? Entonces, cuando vimos el EOQ, también vimos esta fórmula en donde tenemos la cantidad óptima de pedido dividido 2 por el costo de mantener el inventario por una unidad de año, que es 36, más la demanda anual, que es 3.120, dividido la cantidad óptima, 159, por el costo de ordenar una orden, que es 145, más, aquí tenemos, esta es la diferencia, si ustedes se acuerdan, en la fórmula del costo total, en ese momento no estábamos incluyendo el costo anual de mantenimiento, entonces más el costo de mantener un inventario por unidad por un año, que sería 145, más Z y la desviación estándar del tiempo. Esto nos da un costo total del inventario de 6.679 pesos. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Entonces, ya vimos el primer escenario, que era demanda variable y tiempo de entrega constante. Vámonos con el segundo escenario. El segundo escenario, que es demanda constante y tiempo de entrega variable. O sea, lo contrario a lo que estábamos haciendo. Demanda constante y tiempo de entrega variable. Entonces, en este caso tenemos certeza de la demanda, pero no del tiempo de entrega. O sea, aquí lo que desconocemos es el tiempo de entrega. Entonces vamos a hacer otro ejercicio.
Entonces, Higi es una empresa que comercializa televisores. Al día vende 20 televisores. Fíjense ustedes que el enunciado no habla nada de promedios. O sea, es un valor exacto, constante. Siempre van a ser 20 televisores. Siendo casi siempre constante. Cuando Higi coloca el pedido, los fabricantes tienen un tiempo de entrega de 10 días en promedio, con una desviación estándar de 4 días. Entonces, acá pasa lo mismo. En el caso anterior, recuerden que eran 60 micrófonos, podían ser 15 hacia arriba o 15 hacia abajo, porque era la demanda lo que variaba. Aquí lo que va a variar es el tiempo de entrega. Entonces, los tiempos de entrega tienen una desviación estándar de 4 días. Significa que el proveedor me los puede entregar en 6 como mínimo o como máximo en 14. O sea, 4 días hacia abajo o 4 días hacia arriba. Debido a que el costo de faltante es muy elevado, pues porque obviamente se deja de vender un televisor si yo no tengo inventario. La empresa ha estimado un nivel de servicio del 98%. O sea, siempre que llegue un cliente a pedir, a comprarme un televisor, en el 98% de las ocasiones yo tengo que tener eh, televisores que satisfagan esta demanda. ¿Vale? Entonces vamos a calcular el punto de reorden y el stock de seguridad. Entonces tenemos una demanda de 20 televisores por día, un tiempo de entrega LT de 10 días, una desviación estándar del tiempo de entrega, aquí ya no tenemos desviación de la demanda, sino del tiempo de entrega de 4 días, y un nivel de servicio del 98%. Entonces, para tener un nivel de servicio del 98%, tenemos que utilizar dentro de nuestros cálculos un Z del 2.055. No sé si se acuerdan que entre más elevado sea el nivel de servicio, pues más alto será el valor de Z. Entonces, pues, ¿cómo lo calculamos? Con la tabla. No, pues no hay diferencia. Y vamos a calcular tanto el punto de reorden como el inventario de seguridad. Entonces, el de inventario de seguridad, primero, vamos a multiplicar Z, que sería 20,55, por la desviación estándar del tiempo, que es de 4 días, por mi demanda, que son 20 televisores al día. Entonces, siempre tengo que tener un inventario de seguridad de 164 televisores. ¿Qué conclusión llegan ustedes ahí con ese dato, muchachos? Muchachos, ¿se fueron? Muchachos, ¿qué conclusión puedo hasta este punto generar cuando les digo que la empresa tiene que tener 164 televisores siempre? ¿No? ¿Ninguno? Se exime de parcial el que me conteste. Ese sería el inventario de seguridad, ¿no? Pero, ¿cómo así, bro? Otra vez la Pero, pregunta. qué concluyes tú cuando te digo que tienes que tener 164 televisores?
Uy, espera. ¿Qué ¿Quién se hace el anima? pedido Nadie. cada 8 días? Pero como empresa, ¿cuál es la conclusión? Pues esa que es, la empresa está realizando un pedido cada 8 días. Sí, pero digamos que si tú eres el gerente de la empresa y yo soy el jefe de producción y yo te digo, jefe, para que no tengamos problemas con los clientes, siempre tenemos que tener 164 televisores ahí guardados. ¿Tú qué me dices? Pues yo tengo que coordinar mi lead time y la desviación estándar de mi lead time de acuerdo a ese inventario de seguridad son 164 televisores que son 8 días pues trabajando. No, 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 claro, o sea, eso lo que me estás diciendo está bien, pero quiero que te pongas en el papel de gerente de la empresa. Usted es el dueño de esa empresa. Y yo le digo que para no tener problemas con los clientes, siempre tenemos que tener 164 televisores. A donde quería que llegaran, ¿qué es, muchachos? Que entre mayor sea el nivel de servicio, pues obviamente mayor será el inventario de seguridad. ¿Cuánto vale tener 164? O sea, por ejemplo, para el caso de esta empresa, vende tan solo 20 al día y siempre tener 164 televisores guardados. O sea, ya si lo vemos en la vida práctica, pues 164 televisores seguramente va a significar un monto importante de dinero. En inversión de producto. Fuera de eso, ¿cuánto me vale tener una bodega para almacenar 164 televisores y todo lo que eso implique? La bodega, los servicios, la persona que la cuida, la empresa de seguridad, el jefe de inventarios, el operario. Bueno. Entonces, la conclusión a la que quería que llegaran es que entre mayor sea el nivel de servicio, pues obviamente esto va a tener un costo. O sea, que las empresas que siempre tienen producto, seguramente asumen un costo para que ningún pico de demanda los afecte. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Ya, Se te está entrecortando. O sea, ya es es más como si claro. ustedes fueran a un McDonald's y les dijeran que se les acabó la carne. Eso nunca seguramente va a pasar, porque ellos invierten en tener siempre un inventario de seguridad que sí o sí garantice que el 99.99% de las veces van a tener eh, una oferta que satisfaga la demanda. Ahora, si ustedes van a la hamburguesería del barrio eh, el viernes a la 1 de la mañana, de pronto les dicen, no, me queda perro caliente, ya se me acabó la carne. ¿Por qué? Pues porque no hacen este tipo de cálculos, básicamente. ¿Sí? Ok, sí. Ya más claro, profe. No, Con ese ejemplo ya, perfecto. llámame ya. Listo. Y el punto de reorden, básicamente es, pues obviamente volver a hacer lo mismo. Entonces, la demanda, 20 televisores por LLT, que son 10 días, más la desviación estándar, que es 2,055, por la desviación estándar del tiempo de entrega, que son 4 días, por la demanda, 20 días. Entonces, eso me da un punto de reorden de 364 televisores. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Cuando el nivel de inventario esté en 364 unidades, vamos a hacer un pedido que tomará alrededor de 10 días en llegar y durante esos 10 días vamos a tener un porcentaje de riesgo del 2%. Pues, ¿por qué el 2? Porque pues, estamos hablando que el nivel de servicio es del 98%, en el cual es probable que no tengamos producto para satisfacer la demanda. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Súper. Sí, profe. Y vamos a llegar
finalmente, al último ejemplo, al último escenario. Este escenario es el más real, ¿se acuerdan que les había dicho? O sea, es el más, o sea, el más práctico en la vida real es este, porque lo que normalmente pasa es que nosotros no conocemos ni la demanda ni los tiempos de entrega. No conocemos entre comillas, o sea, no conocemos significa que hay variaciones, o sea, no es constante. ¿Por qué? Porque no hay ningún producto que a ti todos los días te compren 20 unidades sí o sí, ni tampoco hay ningún proveedor que te garantice siempre entregarte el producto en los mismos tiempos de entrega, porque pues van a haber variaciones por puentes festivos, por tráfico, por vacaciones, por cambios en la demanda, bueno, por mil y mil cosas. Entonces, lo más común de ver en la realidad son demandas y tiempos de entrega variable. Entonces, vamos a utilizar otro ejemplo, ¿listo? Entonces, una empresa comercializadora de equipos Only One, bueno, Only One o todo en uno, eso no importa, presenta una demanda con distribución normal de 200 computadores en promedio y con una desviación estándar de 20 unidades. Ya saben qué significa esa desviación estándar, pues que podemos tener demandas de 220 computadores o demanda de 180 computadores, o sea, 20 hacia arriba o 20 hacia abajo. Sí, igual que los días, en este caso. Correcto, correcto, muy bien. Entonces, el tiempo de entrega de su proveedor, el de los computadores, también tiene una distribución normal de 18 días con una desviación estándar de 8 días. Exactamente lo mismo, 8 días hacia arriba o 8 días hacia abajo. ¿Cuál es el punto de reorden y cuánto es el inventario de seguridad si la empresa tiene una política de nivel de servicio de inventario del 95%? Ya saben que en estos modelos lo más importante es que esté establecido la política de servicio. Sin política de servicio, pues no hay nada, porque ¿cómo vamos a saber a qué probabilidad tenemos que llegar? Aquí nos están diciendo que tenemos que llegar al 95%, o sea que el 95% de las veces que un cliente vaya a comprar computadores, tenemos que tener el computador para vendérselo. O sea que tan solo un 5% serán aquellos clientes que nunca van a encontrar el computador. Esa es la probabilidad de perder un cliente. Entonces, lo primero, pues hallar el Z, ya sabemos que lo hallamos a través de la tabla, para un 98% el Z es de 1.645. Lo segundo es calcular el inventario de seguridad y el punto de reorden. Entonces, acá vamos a tener que, ojo a las fórmulas, obviamente aquí ya nos cambian. Entonces, para hallar el inventario de seguridad, vamos a coger el Z, que es 1.645, por la desviación de la demanda bueno, perdón, el Z por la raíz cuadrada de la desviación estándar de la demanda al cuadrado, que es 20, por el tiempo de entrega, que son 18 días, más la demanda al cuadrado, que son 200 televisores, por la desviación estándar al cuadrado del tiempo de entrega. El tiempo de entrega era 8 días. 8 días, ¿vale? Hago esta operación y me dice que tengo que tener un inventario de seguridad de 2.638 televisores.
Aquí pasa lo mismo, es un valor demasiado alto en la realidad, pero acuérdense que la empresa quiere cumplirle a los clientes en el 98% de las veces. O sea, la empresa quiere garantizar el 98% de las ventas. Para hacer eso, pues tiene que hacer una inversión y es comprar muchos televisores, tenerlos guardados, ¿vale? Entonces siempre va a tener que tener 2.638 televisores como mínimo. Vamos a calcular el punto de reorden y es ¿en qué momento lanzo el pedido? Entonces la fórmula es la demanda, que son 200 televisores, por el tiempo de entrega, que es LT, 18 días, más Z, que ya sabemos que es 1,645, por la raíz cuadrada de la desviación del tiempo de entrega, perdón, la desviación de la demanda al cuadrado, que son 20 televisores, por el tiempo de entrega, 18 días, más la demanda al cuadrado, que son 200 televisores, por la desviación del tiempo de entrega al cuadrado, que son 8 días. Hacemos la operación y eso me dice que tengo un punto de reorden de 6.236. Entonces, básicamente, cada vez que me queden 6.000 televisores, yo tengo que lanzar un nuevo pedido. Y siempre voy a tener que tener 2.638 televisores dentro de mi inventario. Claro el ejemplo, muchachos. Si quieren pueden tomarle foto a las fórmulas. Obviamente en cada uno pues va cambiando la fórmula para poder tener en cuenta el Z. Entonces, el Z es el que me habla de la probabilidad del 98%. Y el Z lo tengo que tener en cuenta tanto en el inventario de seguridad como en el punto de reorden. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Cuando el nivel de inventario llegue a 6.236 unidades, haremos un pedido que tomará alrededor de 18 días en llegar. Ya sabemos que son 18. Y durante ese tiempo vamos a tener el riesgo de tener faltantes del, bueno, aquí me equivoqué, es del 2% porque era el 98. Del 2%. Perdón, acá es 2, me equivoqué escribiendo. Porque estamos utilizando un nivel de servicio el 98. ¿Claros hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta, duda? Es súper sencillo. No es muy complejo. El tema es que ustedes pues tienen que hacer, obviamente ustedes tienen que invertir tiempo individual, no solo para este tema ni para esta materia, sino en general para todas las materias, ¿no? Entonces, en esa inversión de tiempo, ustedes deberían pues buscar más ejercicios de este estilo y aplicarlos de tal manera pues que en la medida en que consulten más ejercicios, pues obviamente va a ser mucho más, van a ser mucho más hábiles en interpretar cada uno de los modelos. Si quisiéramos determinar la cantidad a pedir, pues utilizaríamos el EOQ. ¿Se acuerdan que en el primer ejercicio lo calculamos acá? Para saber cuántos televisores pedir. ¿Listo, muchachos? ¿Claro entonces? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Listo. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, temor, sugerencia? Creo que se tiene que conectar
ustedes ya hablaron con la persona encargada de bienestar universitario, muchachos. ¿Con Amael? Sí, profe. Samael, profe. Sí, todo. Samael, eso, perdón, sí. ¿Ya todos hablaron con él? Sí. Sí, señor. Ah, bueno, súper. Sí, es que desde ayer está buscando a todos los estudiantes para, creo que es diligenciar una encuesta, si no estoy mal. Sí, es para una encuesta, profe. Ah, bueno, muchachos, era para eso. Pensé que de pronto estaba conectado. Igual espérenme, yo reviso. No. Entonces, permítame, por favor, voy a tomar asistencia. Y es todo por hoy, muchachos. Entonces, nos veremos la próxima semana. Tenemos parcial. Recuerden lo que les he dicho a todos. Si algún grupo logró avanzar en, en los dos siguientes puntos del proyecto de preintegración, pues presentarán eso como parcial. De lo contrario, pues presentaremos parcial pues de la manera habitual. No sé, ¿de acá algún grupo logró avanzar o todos van a presentar parcial? No, por mi parte, parcial. Toca para Ok, el profe. Profe, hay una listo. pregunta. Sí, dime. El parcial para inventarios va a ser, digamos, como un ejercicio de los ejemplos que estamos viendo. Seguramente será combinación de varias cosas. O sea, es decir, contestar preguntas teóricas y Sí, seguramente desarrollar algún ejercicio. Pero pues sí, claro, obviamente hace parte de lo que hemos visto en el corte. correcto. Sí, es para tener de pronto las ecuaciones a la mano, digamos, más que todo por eso, pregunto. Sí, yo les voy a enviar, yo trato de enviarles esta presentación o subirla a la plataforma de pronto el fin de semana. Sin embargo, si ustedes quieren pues tomar foto de estas fórmulas, pues digamos que pues de una vez adelantan. No sé si quieren que les pase rápidamente los slides y van tomando las fotos. Pues yo ya las tengo, no sé mis compañeros si ya las tienen. Pero lo digo porque es que siempre se manejan varias ecuaciones, Sí, dependiendo. sí, sí, sí. Sí, pero en el momento de resolver ustedes pues van a tener ahí oportunidad de consultar sus apuntes o las fotos o el pantallazo, bueno, no sé. Listo, profe. Entonces no deberían tener mucho problema. Ojalá. Listo, muchachos. Entonces, así quedamos. Nos vemos la siguiente clase, ¿listo? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, muchachos, que descansen. Buena noche. Chao, Chao, profe. profe. Buenas noches. Chao, que estén bien. Hola, profe, que esté bien. Chao. Dime, Pablete. Sí, Pablete, me toca ponerme a trabajar porque tengo que enviar notas antes de las 12 y estoy recolgado, marica. No ponerme a jugar tanto tiempo. Yo pensé que iba a jugar por ahí una hora y ya. Mate. Dime. Dime.